Derecho Procesal Penal 1, Unidad 3. Medidas cautelares y medidas de protección. Tema 1. Medidas cautelares. Soy el profesor Daniel Peña Briceño. Sean todos bienvenidos, estimados compañeros. Sean todos bienvenidos a esta clase asincrónica correspondiente a la semana número 9. El tema que tenemos que abordar a continuación está dividido en 4 subtemas. El subtema 1, bases doctrinarias, constitucionales y legales de las medidas cautelares en materia penal. Subtema 2, el objeto y finalidad de tales medidas. El subtema 3, las medidas cautelares reales y medidas cautelares personales. Y el subtema 4, la prisión preventiva y su excepcionalidad. Antes de continuar, debo recordarles que busquen lápiz y papel o que habiliten un archivo en su computadora o un bloc de notas para que tomen los apuntes que consideren pertinentes. Recordemos que este tema, el contenido de esta clase, va para nuestro test y también para nuestro examen, nuestro siguiente examen. Por favor, tomen eso en consideración. Dicho esto, continuamos. El objetivo de la unidad, esta unidad 3, el objetivo de la unidad 3 es dominar el concepto, objeto y finalidad de las medidas cautelares y las medidas de protección. Subtema 1. Bases doctrinarias, constitucionales y legales de las medidas cautelares en materia penal. Bien. Las medidas cautelares, en realidad, la medida cautelar es una medida, siempre es una medida preventiva. ¿Preventiva de qué? Preventiva una medida preventiva en el sentido que busca asegurar o la comparecencia de la persona procesada al juicio o el cumplimiento del potencial resultado económico del proceso. Entonces, tal como podemos leer acá de Medina en su obra de 2006, leemos que las medidas cautelares constituyen actos jurisdiccionales de naturaleza preventiva y provisional. Entonces, en primer lugar, debemos tener claro que las medidas cautelares solamente son ordenadas por los jueces y juezas de los juzgados y tribunales de la República, ya que son actos jurisdiccionales. Y son, como dije al principio, de naturaleza preventiva y provisional, que de oficio, es decir, sin que se le solicite o a solicitud de parte, se ejecutan sobre personas. Recuerden que esto de que de oficio o a solicitud de parte, esta es la generalidad. Esto es la doctrina, no así necesariamente en la legislación nacional, nuestra legislación nacional. Que busca la efectiva ejecución, continúo la lectura, busca la efectiva ejecución de la efectiva ejecución de la providencia estimatoria e impidiendo que el perjuicio ocasionado por la vulneración de un derecho sustancial se haga más gravoso como consecuencia del tiempo que tarda el proceso en llegar a su fin. Entonces, la primera idea que tenemos que tener en las medidas cautelares es que en primer lugar son actos jurisdiccionales, actos emitidos por los jueces o realizados por los jueces, que tienen una naturaleza de tipo preventivo y provisional. Eso es lo más importante para entrar en el concepto, en la idea general de las medidas cautelares. Dado que las medidas cautelares limitan derechos, ¿verdad? Limitan derechos constitucionales, las medidas cautelares limitan. En el caso de las medidas de tipo personales, pues limitan la libertad ambulatoria de la persona, la libertad de la persona, y en el caso de las medidas reales, afectan o limitan el derecho al patrimonio, el derecho a la propiedad. Entonces, tenemos claro que las medidas cautelares son de naturaleza preventiva y provisional, actos jurisdiccionales emitidos por jueces y juezas de la República, y que estas medidas cautelares pueden ser de 2 tipos: medidas cautelares personales y medidas cautelares reales. Repito, las medidas cautelares pueden ser de 2 tipos. Recuerden que estamos hablando siempre en materia penal.
medidas personales y medidas reales, es decir, cautelares personales y cautelares reales. Dado que estas medidas cautelares afectan derechos constitucionales, como lo son el derecho a la libertad, en el caso de las medidas cautelares, en el caso de las medidas personales, y el derecho a la propiedad o al patrimonio, en el caso de las medidas reales, pues bien, esto tiene entonces un basamento constitucional en el sentido de que el Estado, por medio del ordenamiento procedimental penal, ha señalado los presupuestos específicos y los requisitos de tiempo, modo y lugar que son necesarios para que proceda a limitar tanto la libertad personal como el patrimonio del sujeto pasivo del proceso. En este caso, el delincuente, el sujeto pasivo del proceso, porque es el que se está sometiendo al proceso. No constituye pena, sino medidas preventivas, cuya finalidad es evitar que el juicio se estacione, se paralice o se suspenda. Entonces, estas medidas cautelares no constituyen de ninguna forma pena, castigo, no, porque tienen la naturaleza, repito, preventiva, es de naturaleza preventiva y provisional. No constituyen pena, no constituyen pena. Es decir, el hecho de que a una persona se le dicte una medida privativa de libertad, preventiva de libertad, no quiere decir que ya esté sentenciada, no quiere decir que sea culpable, simplemente se está realizando, se está ejecutando o ejerciendo lo que es la medida cautelar personal. Entonces, repetimos, muy importante, es que estas medidas cautelares pueden ser o personales o reales, por lo tanto afectan cualquiera de estos dos derechos y que son medidas preventivas y que no constituyen pena, no constituyen pena. Estas medidas cautelares son mecanismos con los que cuenta el tribunal, el titular del órgano jurisdiccional penal, con la finalidad de garantizar la inmediación del sujeto pasivo, es decir, el imputado, y el pago de la indemnización. Lo que decía al principio, estas medidas cautelares buscan o tienen o consiguen su razón de ser en cuanto a la medida personal, en asegurar de que el sujeto comparezca al proceso, que se someta a la persecución penal, especialmente que pueda asistir o que asista a la potencial audiencia de juicio si llegáramos hasta allí. Y eso en cuanto a las medidas personales. Las medidas reales, pues asegurar el resultado económico del proceso, es decir, que si tiene que pagar alguna multa o tiene que hacer alguna... o sea, la consecuencia económica y pecuniaria estará garantizada por las medidas, o por lo menos busca garantizarse por las medidas reales. Pues bien, las medidas cautelares son, en primer lugar, provisorias, es decir, tienen efectos limitados en el tiempo, hasta tanto que se pronuncie la sentencia definitiva. Entonces, son provisorias. El hecho de que una persona se le dicte medida preventiva, privativa de libertad, no significa necesariamente, o no significa, mejor dicho, que esta persona vaya a ser sentenciada a una pena privativa de libertad. No, porque es provisional. Igual que si se ordena la inamovilidad de cuentas bancarias o fondos económicos, no quiere decir que eso va a quedar así para siempre, sino que eso tendrá que resolverse en la sentencia. Cuando se resuelva la sentencia, sabremos, y estas medidas cautelares solamente tendrán efecto hasta ese momento, hasta emitirse la sentencia. Nunca alcanzan la autoridad de cosa juzgada. Esta es la segunda característica de las medidas cautelares. Esto significa que las medidas cautelares siempre podrán ser modificadas, es decir, podrán o son, mejor dicho, susceptibles de ser modificadas en el tiempo, de ser modificada durante el proceso. Quiere decir que cuando se dicta una medida privativa de libertad o se dicta una congelación de fondos, por ejemplo, entonces esto puede revertirse. En tercer lugar, las medidas cautelares son jurisdiccionales, es decir, que son exclusivamente reservadas al juez penal competente. El juez penal competente será el único que podrá ordenar, decretar o declarar las medidas cautelares. Entonces no lo podrá hacer el fiscal y mucho menos ningún particular. Son actos jurisdiccionales. Bien, subtema 2. Objeto y finalidad de las medidas cautelares.
Pues bien, en cuanto al objeto y finalidad de las medidas cautelares, pues ya me he adelantado un poco en el tema anterior diciendo para qué son las medidas personales y para qué son las medidas reales. Bien, pero continuamos y debemos hablar un poco más al respecto. La Constitución de la República del Ecuador garantiza, entre muchos más derechos, la libertad individual y la propiedad, la libertad individual y el derecho a la propiedad o al patrimonio. Estos derechos, por circunstancias expresamente determinados en el ordenamiento jurídico, pueden sufrir limitaciones o restricciones para cumplir con la finalidad del proceso penal. Es decir, para poder en un momento dado poderse imponer una pena o declarar el derecho de la víctima a la reparación integral, por ejemplo. Entonces, en base a ello, estos derechos tan importantes como es la libertad individual y el derecho a la propiedad puede ser restringido o limitado. Y pues, precisamente esto en materia penal se hace en beneficio de obtener el fin último del proceso. Bien, entonces, de tal modo, el Estado o el ordenamiento jurídico permite la limitación de la libertad personal en las medidas cautelares personales y la limitación de la propiedad en las medidas cautelares reales. Para asegurar una efectiva realización del derecho, es decir, el eventual cumplimiento de la pena, esto es en cuanto a las medidas personales, y la reparación integral a la víctima, es decir, resarcimiento de daños y perjuicios, estos son las medidas cautelares reales. Recuerden que la palabra real en este caso proviene de res, del latín res, que significa cosa, por eso real. Bien, entonces básicamente esto es lo que corresponde a entender la finalidad de las medidas cautelares. Bueno, el objeto es, en resumen, el objeto es asegurar la comparecencia del sujeto procesado o del sujeto, en el caso de las medidas personales, y asegurar el resultado económico del proceso en el caso de las medidas reales. Bien. Subtema 3. Medidas cautelares reales y medidas cautelares personales. Es decir, debemos saber cuáles son cuáles son las medidas que se pueden establecer, mismas que están tipificadas, o mejor dicho, que están establecidas en el Código Orgánico Integral Penal. Bien, dijimos que habían unas medidas personales y unas medidas reales. Pues bien, en cuanto a las medidas personales, las encontramos en el artículo 522 del Código Orgánico Integral Penal. Allí encontramos medidas cautelares privativas de libertad y medidas cautelares no privativas de libertad. Entre las medidas privativas de libertad cautelares, recuerden que no estamos hablando de pena, sino de medida cautelar, entonces entiéndase que no existe una sentencia, ¿ya? Pero ojo, siendo que son jurisdiccionales y son procesales, esto es dentro del proceso, como lo vamos a ver adelante. En estas medidas privativas de libertad encontramos la detención y encontramos la prisión preventiva. En las no privativas de libertad encontramos la prohibición de ausentarse del país, la obligación de presentación periódica, el arresto domiciliario y el dispositivo de vigilancia electrónica. Recordemos que el arresto domiciliario precisamente está fuera de las instalaciones de un ente estatal, ¿ok? Es decir, en su casa, un domicilio, lugar de habitación. Entonces, estas serían las medidas personales de acuerdo al artículo 522, el artículo 522 del Código Orgánico Integral Penal. Bien. Las medidas reales, por su parte, las encontramos en el artículo 549 del COIP y serían secuestro, incautación, retención y prohibición de enajenar y grabar. Prohibición de enajenar. Bien. Hablando específicamente de las medidas, nosotros más adelante vamos a hablar un poco más de la medida de previsión preventiva. Vamos a hablar un poco más adelante de la medida de prisión preventiva, pero la medida de detención
Vamos a hablar ahora más bien de la medida de detención, es una medida cautelar extraprocesal. La medida de detención es una medida extraprocesal. Extraprocesal porque todavía a la persona no se le han formulado cargos. Recordemos que el proceso inicia ¿cuándo? ¿O cuándo inicia el proceso? Cuando existe una formulación de cargos. Cuando ya se ha realizado esa imputación, esa formulación de cargos, pues precisamente se inicia el proceso. Ahora bien, la detención es una medida cautelar extraprocesal previa a la formulación de cargos dispuesta por un juez competente o por el juez competente para aprehender a una persona con la finalidad de investigar un delito. Entonces, se entiende que para que exista una medida, una detención, una orden de detención, debe existir una investigación, al menos una investigación, debe estar en marcha una investigación, por lo menos una investigación, y el juez podrá dictarla con el objeto de complementar actos investigativos. El objetivo de la detención es exclusivamente de fines investigativos, es decir, investigar extraprocesalmente el delito en el que se sospecha que ha tenido intervención la persona contra quien se ha dictado la medida de detención, la forma como se ejecutó y las personas que intervinieron en el momento de la comisión de ese supuesto delito. Bien. La detención es siempre temporal, extraprocesal, fines investigativos, emanada por juez o emana de juez, es general y solo para procesos de delitos de acción pública o de ejercicio público de la acción penal. En cuanto a la característica de temporalidad, decimos que es temporal, puesto que está limitado en cuanto al tiempo, según la Constitución y el Código Orgánico Integral Penal, a un máximo de 24 horas, de acuerdo al artículo 532. El artículo 532 es sumamente claro y establece, artículo 532 del COIP, duración de la detención. En ningún caso la detención podrá durar más de 24 horas. La versión que tome el fiscal será receptada en presencia de su defensor público o privado. Esto de acuerdo al 532, entonces la detención tendrá una duración máxima de 24 horas. Plazo fatal, es decir, no puede excederse. Dentro de dicho plazo se debe resolver la situación jurídica del detenido. El fiscal debe decidir si formula cargos y se solicita o no la prisión preventiva. Otra característica de la detención es que es extraprocesal, como dije antes, puesto que es antes de la instrucción fiscal. En tercer lugar, el fin, el objetivo, el objeto de la detención es los fines investigativos, solo en delitos de acción pública, casi siempre o siempre para la toma de versión. Entonces, generalmente es para tomarle su versión. En el caso de delitos de ejercicio privado de la acción penal, no procede la detención. Repito, en el caso de ejercicio privado de la acción penal, no procede la detención. Es decir, que la detención solo procede en los delitos de acción pública. La detención, la orden de detención emana de un juez a pedido del fiscal de acuerdo al 520 del Código Orgánico Integral Penal. Bien. Es general, puesto que puede ser para autores, cómplices e encubridores de una persona, artículo 530. Es decir, es general en el sentido de que no se especifica el momento de la detención, puesto porque es por fines investigativos. Procesos de delitos de acción pública, solamente el proceso de delitos de acción pública. Aquí cabe mencionar las reglas generales de las medidas cautelares y de protección, ¿ve? Que se encuentran en el artículo 520. En este artículo 520 del Código Orgánico Integral Penal, se establece que el juzgador podrá ordenar medidas cautelares de protección de acuerdo con las siguientes reglas. Se establecen allí 9 reglas generales.
las cuales la número 1, el numeral 1 de este artículo 520 establece que las medidas cautelares de protección podrán ordenarse en delitos. En caso de contravenciones se aplicará únicamente medidas de protección. Entonces, primer punto, en el caso de delitos se podrá aplicar tanto medidas cautelares como medidas de protección, según el caso. Pero en el caso de contravenciones solamente podrá ser susceptible las medidas de protección, es decir, no existen medidas cautelares en los casos de contravenciones. 2. En delitos, el juzgador dispondrá únicamente a solicitud fundamentada del fiscal una o varias medidas. Es decir, punto número 2, para evaluación y para tenerlo claro, las medidas cautelares solo pueden ser ordenadas por el juez a solicitud fundamentada del fiscal. Recordemos que estamos hablando que las medidas cautelares solo operan en delitos de ejercicio público de la acción penal. Entonces, en estos casos de delitos, el juez no podrá ordenar medidas cautelares de oficio. Repito, el juez no podrá ordenar medidas cautelares de oficio, sino que deberá ordenarlas solo a solicitud fundamentada del fiscal. En el caso de contravenciones, esto en el caso de delitos hablaba de las medidas cautelares, mientras que en contravenciones las medidas de protección podrá disponerlas de oficio o a petición de parte. Yo sé que en este punto estamos hablando de medidas cautelares y no de medidas de protección, pero estas reglas son generales, la del 520, tanto para las medidas cautelares que estamos viendo en este momento y las medidas de protección que veremos en el siguiente tema. El juzgador resolverá de manera motivada en audiencia oral, pública y contradictoria, de ser el caso, y se considerará la solicitud de sustitución, suspensión y revocatoria de la medida u ofrecimiento de caución que se formule al respecto. Al motivar su decisión, el juzgador considerará los criterios de necesidad y proporcionalidad de la medida solicitada. Deberán cumplirse en forma inmediata después de haber sido ordenadas y se notificará a los sujetos procesales de conformidad con lo previsto en este código. 6. La interposición de recursos no suspenderá la ejecución de las medidas cautelares o las medidas de protección. 7. En caso de incumplimiento de la medida cautelar por parte de la persona procesada, el fiscal solicitará su sustitución por otra medida más eficaz. 8. El juzgador vigilará el cumplimiento de las medidas cautelares de protección con intervención de la Policía Nacional. 9. En el caso de delitos contra la integridad sexual y reproductiva de niños, niñas y adolescentes, se dictarán siempre medidas de protección de manera obligatoria e inmediata. Entonces, las medidas cautelares solo pueden ser ordenadas por el juez a solicitud del fiscal, solicitud fundamentada del fiscal. Y en el caso de contravenciones no procederán las medidas cautelares. No procederán medidas cautelares, tampoco procederán medidas cautelares en aquellos delitos de ejercicio privado de la acción penal. Para la detención, la formalidad de la detención, en manera general, podemos decir, en primer lugar, se debe ordenar la detención, será ordenada por el juez. La orden de detención siempre a solicitud del fiscal. La providencia, debe haber una providencia judicial que dispone de la detención de la persona, es decir, está la solicitud del fiscal y esa solicitud del fiscal es hecha o realizada al juez competente y el juez competente es quien la puede ordenar. La orden de detención es la forma como se activa la aprehensión contenida en la boleta que debe reunir los requisitos del artículo 531. Del artículo 531. Establece que la orden, dice, la boleta de detención cumplirá los siguientes requisitos. 1, motivación de la detención. 2, el lugar y la fecha en que se expide. 3, la firma del juzgador competente. La orden de detención debe ser escrita, no oral. Debe constar nombre y apellido de la persona a quien se va a detener. Bueno, eso está establecido en el mismo 531 que acabo de leer.
no puede ser de manera general contra personas innominadas, es decir, generales, tiene que ser con nombre y apellido, la persona que se va a detener. Motivación de la detención, como lo establece el numeral 1 del artículo 531, lugar y fecha que se les pide, numeral 2 del artículo 531, y firma del juez competente, numeral 3 del mismo artículo 531 IBD. La aprehensión debe ser realizada por agentes de la autoridad de acuerdo a lo que establece el mismo Código Orgánico Integral Penal en cuanto al artículo 528. ¿Cuánto? 528. Bien. Y en el caso, no, sí, 528. Perfecto. Ahora, la persona detenida, por supuesto que tiene unos derechos. Esa persona detenida tiene derechos, de acuerdo al artículo 533. Recuerden que la detención, recuerdo que la detención no puede ser por un espacio mayor a las 24, un espacio de tiempo mayor a las 24 horas. La persona detenida tiene derecho a conocer las razones de la detención, a conocer la identidad de la autoridad que ordenó la detención, en este caso sería el juez, a conocer la identidad de los agentes y responsables del interrogatorio, es decir, de la toma de versión, básicamente, que deberá ser realizada frente o con la compañía de su abogado de confianza o de un abogado público que le dará al Estado. La persona detenida tiene derecho a guardar silencio, por supuesto, derecho a la presencia del abogado defensor público o privado, como dije antes, a comunicarse con un familiar o cualquier persona que él o ella indique. En el caso de ser extranjero, se debe informar inmediatamente a la representación consular del país del cual es oriundo o nacional esa persona y a avisar igualmente a una persona de confianza que indique el detenido y a su defensor, como lo dije antes. Bien. Bien, en cuanto a la prisión preventiva, bueno, además de la prisión preventiva, además de la detención, por supuesto que tenemos la prisión preventiva, que es una excepción al principio constitucional de la libertad. Nadie puede ser privado preventivamente de su libertad personal hasta tanto no se cometa una infracción penal, en cuyo caso debe iniciar el correspondiente proceso penal, auto de instrucción fiscal, y en ese momento en que se puede dictar dicha medida cautelar que es esencialmente procesal. Bueno, hay una gran diferencia entre la detención y la prisión preventiva. Bueno, hay muchas diferencias. Pero quiero resaltar, o es prudente y pertinente y oportuno en este momento resaltar una diferencia fundamental, que es que la detención es extraprocesal, es decir, la persona detenida no tiene formulación de cargos, mientras que en la prisión preventiva ya existe una formulación de cargo y esta es una medida cautelar, obviamente procesal. Entonces, una medida procesal. Entonces, la diferencia, entre tantas diferencias, una de ellas es que, repito, que la detención es extraprocesal, mientras que la prisión preventiva es procesal. Bien, y por supuesto que implica o se constituye en una excepción al principio constitucional de la libertad. Bien, pero además de la prisión preventiva y la detención, la prisión preventiva la vamos a abordar en el siguiente tema, el siguiente subtema. Además de la prisión preventiva y de la detención, encontramos otras medidas cautelares alternativas en el mismo 522 que mencioné antes, como es el arresto domiciliario o prisión domiciliaria de acuerdo al artículo 525. Artículo 525, el cual establece que el control y arresto domiciliario estará a cargo del juzgador, quien puede verificar su cumplimiento a través de la Policía Nacional o por cualquier otro medio que establezca.
Bien. Arresto domiciliario es la obligación que tiene el sujeto pasivo del proceso, es decir, la persona a la cual se contra, la persona procesada, pues, que se le ordena de no abandonar la residencia, el lugar donde se encuentra, en donde habita durante el tiempo que se sustancia el proceso o hasta que el juez revoque la medida dictada. Tenemos también en el mismo artículo 522 se menciona la obligación de presentarse periódicamente, mismo que encontramos en mayor detalle en el artículo 524, el cual establece que el juzgador podrá ordenar al procesado presentarse ante él o ante la autoridad o institución que él designe. El funcionario designado para el control de la presentación periódica ante la autoridad tendrá la obligación ineludible de informar a la autoridad judicial competente dentro de las 48 horas siguientes al día previsto para la presentación y de forma inmediata, si esta no se ha producido, bajo pena de quedar sujeto a las responsabilidades administrativas que correspondan. Recuerden que todas estas medidas están en el 522 que mencioné al principio. También tenemos en el mismo 522 la prohibición de ausentarse del país, que encontramos en el artículo 523 del COIP. Leo el artículo 523, el juzgador por pedido del fiscal podrá disponer el impedimento de salida del país que se lo notificará a los organismos y autoridades responsables de su cumplimiento bajo prevenciones legales. La idea con la medida cautelar alternativa de prohibición de ausentarse del país es obtener o lograr el arraigo, establecer de manera permanente en un lugar, arraigar, enraizar a una persona a un lugar. Esto siempre con la idea, recuerden que es una medida personal, con la idea de que comparezca o se someta a la persecución penal y muy especialmente que comparezca a la posible o a la posibilidad de una audiencia de juicio. Bien. Tenemos también como medida cautelar alternativa del 522 el dispositivo de vigilancia electrónica, que son aparatos electrónicos con GPS que permite conocer la ubicación de la persona que lleva consigo dicho mecanismo. Es una forma de rastrear a la persona procesada, de saber dónde se encuentra y permite también determinar al juez si está o no cumpliendo con sus disposiciones. O sea, esto también puede ser útil cuando se dicta una medida de protección en favor de una víctima, cuando esa medida de protección es el no acercarse, el procesado no se acerca a la persona, y esta puede ser una medida también que puede coadyuvar a ese cumplimiento. Bien. Bien, estimados. Entonces, esta clase asincrónica de la semana número 9, vamos a dejarla hasta acá. Dejémosla hasta acá. Por razones de tiempo y no de hacer muy extenso el video, vamos a dejarlo hasta acá. Entonces, hemos visto que las medidas cautelares, que existen medidas cautelares y medidas de protección, hemos visto, mejor dicho, las medidas cautelares, y estas medidas cautelares son aquellas que buscan de manera preventiva y de manera provisional también asegurar ya sea la comparecencia de la persona procesada al juicio o el cumplimiento del posible resultado económico del proceso. Existen dos tipos de medidas cautelares, las medidas cautelares personales y las medidas cautelares reales. Las medidas cautelares personales limitan o restringen el derecho constitucional a la libertad individual y las medidas cautelares reales limitan o restringen el derecho constitucional al patrimonio o a la propiedad. Estas medidas cautelares constituyen medidas excepcionales y son a su vez excepcionalidades al ejercicio pleno de los derechos de libertad y de propiedad, como dije anteriormente, y por lo tanto tiene base constitucional. Esto se procura o se hace con la finalidad que dije antes de que se obtengan realmente los resultados del proceso penal. Entre las medidas personales, que son aquellas que de una forma directa afectan a la persona del sujeto, de la persona, valga la redundancia, procesada, y
se encuentran en el artículo 522 del Código Orgánico Integral Penal, siendo la más gravosa la medida de prisión preventiva. Luego tenemos la detención, que ya explicamos también, que puede ser por un máximo de 24 horas con fines investigativos, es decir, extraprocesal. Y posteriormente tenemos otras medidas como lo son la prohibición de salida del país, el uso del dispositivo electrónico, por ejemplo, en la presentación periódica ante autoridad competente, por ejemplo. Entonces, eso ha sido a grandes rasgos nuestra clase de hoy, esta semana número 9, clase asincrónica, de la cual estos puntos debemos discutirlos, ampliarlos si fuera necesario, seguramente sí, en nuestra clase sincrónica de la semana. Bueno, solo queda darles o decirles muchas gracias por su atención. Los espero en nuestra clase sincrónica. Recuerden que este tema continuará en la siguiente semana. Hasta luego.